Hola chicos, espero que les haya ido bien en sus vacaciones. Pues vamos a tener que regresar con los temas del curso, ¿no? Entonces, no sé si ya se los comentaron, pero pues si están aquí es por algo. Es que en esta semana no me va a ser posible darles los cursos de manera síncrona, entonces tocará hacerlo de manera asíncrona. Les mando los videos explicando las clases. A pesar de que tenemos 2 horas de clase, los videos no van a ser de 2 horas porque en una clase de 2 horas no son 2 horas hablando este, así de manera lineal, sino que se usan para dudas, para aclaraciones, para repetir ejercicios que tal vez no se entendieron, etcétera, ¿no? Entonces, aparte que sería tal vez muy pesado para ustedes el echarse 2 horas de clase en un video. Entonces trataré de hacerlo de la manera más resumida posible en cuanto al tiempo. Pero me voy a enfocar más en vez del tiempo, enfocarme en resolver y abarcar los temas que pues debemos ir abarcando, ¿no? Y eso de las clases grabadas solamente será por esta semana. La siguiente semana ya será de manera síncrona y pues ya, ahí supongo que en el comunicado del Classroom les estaré poniendo los motivos más a detalle, pero pues espero me puedan comprender. Entonces, esa primera clase, regresando de vacaciones, pues va a ser simplemente para un pequeño recordatorio de lo último que vimos, ¿no? Si recuerdan, pues bueno, empezamos con la sección de álgebra ya. Y empezamos a ver cosas como lo que es un término algebraico, empezamos a ver cómo se suman esos términos algebraicos, qué es el lenguaje algebraico, cómo se suman, cómo se restan, cómo se multiplican, cómo se dividen. Y justo pues nos quedamos en el último tema que es la división de términos algebraicos o la división de polinomios, monomios, etcétera. También pueden checar las otras clases que están grabadas, están ahí, para recordar lo que hemos visto, ¿no? En este caso voy a retomar desde división para que la dinámica sea un poco más, pues más ligera, ¿no? No irnos completamente hacia atrás, pero pues igual son temas muy fáciles de recordar. Pero vamos a recordar primero qué es la división de polinomios y todo este rollo, ¿no? Entonces, el último tema que nos quedamos es la división. Y para la división tenemos que tener en cuenta las reglas de los signos y las leyes de los exponentes, en especial esta ley que me habla de que qué pasa cuando tengo dos cosas que se están dividiendo, dos potencias que se están dividiendo, pues se restan, ¿no? También ya vimos la explicación. ¿Qué pasa cuando tengo algo elevado a la cero, ¿no? ¿Qué pasa? Pues que me va a dar como resultado 1 siempre y cuando esta base sea diferente de cero. Igual ya vimos la explicación de por qué. Y también vimos unos ejercicios de monomio entre monomio. Estos temas les hice el comentario de que es básicamente resolver ejercicio y ejercicio porque la teoría que hay detrás de estos temas no es tanta. Y pues se entiende mucho más estos temas haciendo ejercicios. Hicimos estos ejercicios que los pueden volver a checar en el video pues en el último video para no hacer una repetición de ese mismo video de la clase pasada. Pueden ver cómo vamos resolviendo poco a poco esos ejercicios, monomio entre monomio. Básicamente pues simplemente dividimos cocientes con cocientes, x con x, y con y, z con z, etcétera, letras iguales con letras iguales. Y fuimos aplicando ley de los exponentes. Aquí se me restaron los exponentes. Por ejemplo, x a la 3 sobre x a la 2 me da x a la 3 menos 2. Y a la 5 entre y a la 3 me da y a la 5 menos 3. Y así nos fuimos, ¿no? Pueden ir viendo poco a poco cómo resolvimos esto de nuevo en el video de la clase pasada. También vimos polinomio entre monomio, que pues básicamente lo que hicimos aquí es transformar esta fracción grandota, donde aquí arriba tengo un polinomio y aquí abajo un monomio, esa fracción grandota en dos fracciones chiquitas. Y estas dos fracciones chiquitas que son, pues son monomio entre monomio, lo que ya sabemos cómo se resuelve. Simplemente pues resolvemos como si de monomio entre monomio se tratase. Esto nos da lo que está aquí abajo y esto nos da lo que está aquí abajo. Simplemente lo sumamos y reducimos términos semejantes y ese es nuestro resultado. De nuevo, la explicación completa pasito a pasito está en el video anterior.
Aquí tenemos un segundo ejemplo que también lo resolvimos pasito a pasito, ¿no? Y aquí está el comentario que les hice de que si tengo una fracción grandota, por así decirlo, una fracción larga, en donde aquí arriba tengo dos cosas que se están sumando o dos términos, los puedo separar de esta manera. ¿Por qué? Porque pues así funciona la suma de fracciones, ¿no? Les hice comentario. ¿Qué pasa si tengo A sobre C más B sobre C? Esta cosa es igual a A más B sobre C. Recordemos que si tenemos fracciones con este número de abajo igual, con el denominador igual, pues solamente se suman los numeradores, ¿no? ¿Qué es lo que pasa acá? Entonces, podemos hacer el camino, el otro camino, ese es digamos el camino de ida, y podemos hacer el camino de regreso, que es pasar de A más B sobre C a lo que está acá, que es A entre C más B entre C. ¿Sí me entienden? Estas dos cosas son iguales, entonces puedo usar o una o la otra y estoy en lo correcto. Son cosas iguales, entonces es válido usarlo, ¿va? Entonces, aquí les puse ejercicios para ustedes que no me acuerdo si los resolvimos. Creo que no los resolví. Ah, no, sí los resolvimos. Aquí está su, su respuesta. Sí, de hecho ya me acordé. Esos ejercicios los resolvimos un poquito más rápido, sin tener que ir pasito a pasito, porque les hice ese comentario de que eventualmente de estar haciendo ya tantos ejercicios y ejemplos, pues se van a dar cuenta que hacer las cosas así pasito a pasito es bueno cuando vamos empezando, pero es impráctico cuando ya vamos avanzando. ¿Por qué? Porque perdemos mucho tiempo. Y en un examen de admisión pues no tenemos tanto tiempo para contestar cada pregunta. Entonces aquí ya lo hicimos de manera más directa, saltándonos pasos. Y de nuevo, la explicación está en el video anterior. Y aquí hicimos, solamente que eso se desacomodó un poco. Aquí el último tema más interesante que vimos fue polinomio entre polinomio. ¿Por qué interesante? Porque ese tipo de ejercicios de polinomio entre polinomios se resuelven de manera muy diferente a como lo veníamos haciendo en otras divisiones de expresiones algebraicas. Básicamente usamos dividir en la casita. Vimos las partes de lo que se compone esta división de la casita. El divisor, el cociente, el residuo y lo que está dentro que es el dividendo, ¿no? También vimos que una división se puede expresar como una fracción, ¿no? Donde el numerador es el dividendo y el denominador es el divisor. Entonces, resolvimos ejercicios. En ese primer ejercicio, recuerden, estamos hablando de polinomio entre polinomio. Aquí tengo un polinomio. Aquí de abajo también tengo un polinomio. Entonces, ¿qué hicimos? Resolvimos ejemplos, ¿no? Lo de abajo es el divisor, va afuera. Y lo de arriba es el dividendo, va adentro. Y aquí, pues para no explayarme tanto, lo que hicimos fue pues resolver esto con el método de la resta, que en realidad es el método de pasar las cosas de signo contrario. Pero bueno, ¿qué era lo que hicimos? Básicamente, agarrar y fijarnos en este primer término de acá y en este primer término de acá, ¿no? Y me preguntaba, ¿qué le falta a esta cosa para parecerse a esta cosa? Ah, pues lo multiplico x por x y me da x cuadrada, ¿no? Entonces, el número que busco es x cuadrada, lo pongo en el cociente, luego este cociente lo multiplico y lo paso de signo diferente. Ahorita lo estoy diciendo todo de manera muy rápida y resumida, pero si no le cachan, no se preocupen, la explicación completa de nuevo está en el video anterior, eso simplemente es un repaso. Entonces, y también otro comentario que no les hice es que pues, si a esto no le cachan tanto, el andar preguntándose qué le falta, pues pueden hacer una división de monomios, que es lo que voy a hacer a continuación. Voy a agarrar este x a la 2 y este x a la 2 sobre x, y esto me va a dar x a la 2 menos 1, ¿no? Y esto me va a dar x. Entonces el número que yo busco es x, que es esto que está acá. ¿Me entienden? No sé si me cachan, o sea, van a agarrar este primer término y lo van a dividir entre este, y el resultado lo van a poner en el cociente, que es pues es exactamente lo mismo que estamos haciendo al momento de que nos preguntamos por qué cosa lo vamos a multiplicar. Estamos efectuando exactamente el mismo procedimiento, aunque pareciese que no, pero estamos aplicando el algoritmo de la división, aunque no se vea tan así. Pero básicamente, ok, voy a hacerles pues para que me crean. Esto me da x, ¿no? X cuadrada sobre x me da x.
Entonces, esta x la puedo pasar, está dividiendo, la puedo pasar multiplicando y me da igual que x cuadrada es igual a x por x, que es exactamente lo mismo que tengo acá, ¿no? Entonces, el agarrar ese primer término del dividendo y dividirlo en ese primer término del divisor, me va a dar mi cociente, ¿no? Al igual que si yo agarro y me pregunto, ¿por qué cosa tengo que multiplicar esto para que me dé esto? Pues me va a dar igual mi cociente, ¿no? Y les digo, lo que estamos haciendo aquí es aplicar el algoritmo de la división. No voy a explayar mucho en el algoritmo de la división, pero básicamente les dije que les había hecho el comentario antes que la división es un caso especial de la multiplicación, por así decirlo. Al igual que la resta es un caso especial de la suma, ¿no? No es como que la división sea otro ente aparte, sino que a partir de la multiplicación existen las divisiones, a partir de la suma existen las restas. Es un tema un poquito abstracto. Perdón, una pequeña interrupción. Entonces, sí, básicamente estamos aplicando el algoritmo de la división y bueno, eso es lo que hacemos, ¿no? Luego lo pasamos de signo contrario, restamos, vamos cancelando término con término hasta que nos da el residuo que puede ser cero o puede ser otro polinomio, pero bueno, les digo, ese solo es un repaso. La explicación completa de este método está en el video anterior y es muy fácil, ¿no? No se dejen espantar por todas estas cuentas, en serio, es muy fácil. Hicimos unos ejercicios, ¿no? Que aquí están. El 1, 2, el 3 no lo hicimos, el 4 y el 5 tampoco. Entonces vamos a hacerlos para irnos, ir recordando cómo es que se hace, ¿no? ¿Y qué más? Raíces y potencias, creo que no lo alcanzamos a ver. De hecho, no lo alcanzamos a ver. Pero era el tema que seguía, ¿no? Entonces vamos a empezar por aquí. Vamos a empezar con esos ejercicios. Vamos a hacer el 3, el 4 y el 5, ¿no? Entonces, sí, entonces chicos, vamos a hacer el ejercicio 3 y el ejercicio 5 y les voy a dejar el tarea el ejercicio 4. Y pues eso lo veremos o lo revisaremos cuando regrese, ¿no? Entonces vamos a ver el ejercicio 3. Aquí, ¿qué pasa? Tengo una división de polinomios, ¿no? Recuerden que estamos viendo el tema de división de polinomios. Entonces, regresando a la nota de división de polinomios, ¿qué es lo que pasa? Tengo que identificar cuál es el divisor y cuál es el dividendo, porque el divisor debe de ir afuera y el dividendo adentro. Entonces, como nos presentan el problema en forma fraccionaria, el dividendo va a ser el numerador. Uy, perdón. El dividendo va a ser el numerador y... A ver, no sé por qué no me deja moverlo. Bueno, el dividendo va a ser el numerador y el divisor va a ser el denominador. Entonces, sabiendo eso, podemos pasar a nuestro ejercicio, ¿no? Eso es el dividendo. Y eso es el divisor. Igual les hice un comentario. Generalmente, bueno, no generalmente, siempre, básicamente, si no se acuerdan cuál es el dividendo y cuál es el divisor, tienen que fijarse en cuál es el polinomio de menor grado. Cuando hablo de menor grado, lo que estoy tratando de decir es cuál es el polinomio que tiene el exponente más chiquito. En este caso, aquí tengo un 2x, este no tiene exponente, y aquí tengo un 8x cuadrada, y aquí tengo un 22x. ¿Cuál es el más grande? Bueno, ¿cuál es el más chiquito de estos? Pues ese es el que está aquí abajo, ¿no? Aunque aquí igual tengo 22x, no me voy a fijar en esta x. Voy a agarrar a todo el polinomio que está aquí arriba. ¿Y cuál es el más grande de esta x y esta x cuadrada? Ah, pues es esta, ¿no? Entonces nada más me fijo en esta y me fijo en la más grande de abajo. Ok, ahora que ya sé cuáles son pues sí,
los representantes de estos polinomios con el exponente más grande, me pregunto cuál es el exponente más chiquito. Pues es este que tiene exponente 1. Entonces, siempre el de exponente más chiquito va a ir afuera. O si lo quieren ver al revés, siempre el del exponente más grande va a ir adentro de la casa. Entonces es un truco si les causa un poco de conflicto el aprenderse este tema de dividendo y divisor. Entonces 8x cuadrada más 22x menos 21 va a ser mi dividendo y 2x más 7 va a ser mi divisor. ¿Ok? Entonces vamos a empezar a resolver esto. Voy a resolverlo con otro color. Naranja. Ok. Entonces, agarro mi primer término y mi primer término y me pregunto, ¿qué le falta a ese 2x para parecerse a este 8x al cuadrado? En ese caso lo voy a hacer como les dije que también era válido hacerlo. Agarrar este y dividirlo entre este. Tengo 8x cuadrada dividido 2x. Esto me va a dar 8 entre 2 me da 4. Y x cuadrada entre x me da x. No, se restan los exponentes. 2 menos 1 me da 1. Ok, ya lo encontramos, el 4x. Y si lo hubiera hecho con el método anterior, que es el mismo método, solamente pues planteado de manera diferente, esto lo paso multiplicando y quedaría 4x por 2x. Y esto me da igual a 8x cuadrada. Entonces, si me hubiera preguntado cuál es el número o la cosa por la que tengo que multiplicar a 2x para que me dé 8x cuadrada, pues el resultado es 4x. En ambos casos vamos a llegar al mismo resultado. Entonces les digo que es exactamente lo mismo. Pero bueno, vamos a quedarnos con este de arriba. Y bueno, entonces 4x es el número que buscamos. Lo ponemos aquí arriba. Ahora lo multiplicamos por todo esto y lo pasamos de signo contrario. 4x por 2x ya vimos que nos da 8x cuadrada, entonces lo paso como menos 8x cuadrada. 4x por 7 me va a dar 28, ¿no? Entonces, 28, 4x por 7 me va a dar 28x. Pero lo voy a pasar de signo contrario. Me lo voy a pasar como menos 28x. ¿Va? Entonces, el chiste de este método es pasarlo de signo contrario, no pasarlo siempre como resta. Aunque comúnmente, sí, la mayoría de veces se pasa como resta. Pero no se confundan, es siempre pasarlo de signo contrario. Si tengo un más, pasarlo como menos. Si tengo un menos, pasarlo como más. Entonces, ese es el chiste y esa es la aclaración para que no se anden comiendo signos. Ok, entonces voy a borrar esto de acá, esto lo voy a bajar. Y aquí, ¿qué pasa? Pues hago simplemente mi resta o mi suma. 8x menos 8x cuadrada, pues me va a dar 0. Más 22x menos 28, eso me va a dar como resultado menos 4x. Y el menos 21 simplemente lo bajo, ¿no? Entonces, aquí perdón es 6. Entonces, esto es lo que me da acá. El 0 ya no lo escribo, ¿no? El 0 ya no lo escribo porque pues no tiene sentido. 0 es 0. Y ahora me fijo en este primer término y en ese primer término. ¿Qué es lo que falta? Pues simplemente, en vez de preguntarme eso, también puedo dividirlo. 6x menos 6x entre 2x. Menos entre más da menos. 6 entre 2 da 3. Y x entre x pues me da 1. Básicamente, ¿no? Porque x1 menos 1 me da 0. Y cualquier cosa elevada a la 0 me da 1. Entonces esto me da 1. Pero el 1 no me afecta al momento de multiplicar. Cualquier cosa multiplicada por 1 se queda exactamente igual. Entonces me queda simplemente menos 3. Entonces el número que busco es el menos 3. Lo pongo acá. ¿Ok? Ahora este menos 3 lo voy a multiplicar por esto y lo voy a pasar de signo contrario. Entonces, el menos 3 por 2x ya vimos que me va a dar como resultado menos 6x. Lo paso de signo contrario y me va a dar más 6x. Después, menos 3 por 7, menos por más me da menos.
Y 7 por 3 me va a dar 21. Esto me va a dar más 21, ¿no? Porque lo paso de signo contrario. Menos por más me da menos, pero lo paso de signo contrario y me da más. Ok. Entonces, menos 6 más 6x me da 0. Y menos 21 más 21 también me da 0. Entonces, pues el residuo de esto es 0. ¿No? Porque esto se cancela, me da 0. Y eso se cancela, me da 0. Entonces, el residuo es 0. Y eso es el cociente. El cociente es 4x menos 3. Entonces, aquí, aunque no me lo dijo la pregunta, pues ¿cuál es el resultado de dividir esto? Pues es 4x menos 3. Ese es mi resultado. O mi cociente. ¿Va? Entonces, ojo, les había dicho que también les pueden preguntar del residuo. En ese caso, pues no hemos preguntado el residuo. Y generalmente cuando les presenten el problema de esta forma es simplemente porque queremos saber el cociente, no queremos saber el residuo. ¿Va? Entonces vamos a hacer este último ejercicio y el otro se les queda de tarea. Entonces, lo de arriba es el dividendo que va adentro, 12m cuadrada menos 16mn más 5n cuadrada. Y lo de afuera es el divisor, lo de abajo, perdón, es el divisor. Y aquí sí estaría mi división de polinomios. Entonces lo voy a poner de color verde. Y de nuevo, agarramos este primer término, los dividimos, 12m cuadrada entre 6m. 12 entre 6 me da 2, m cuadrada entre m me da m. Entonces el número que busco es 2m, lo pongo acá. Ahora, este número lo multiplico por todo esto y lo paso de signo contrario. 2m por 6m, ya vimos que nos va a dar 12m cuadrada, lo paso de signo contrario, menos 12m cuadrada. Luego, 2m por menos 5n, 2 por menos 5, me va a dar como resultado menos 10. Lo voy a pasar de signo contrario, me va a dar más 10. ¿Más 10 qué? M por n, pues me va a dar mn, ¿no? Y ya, hago mi resta. Esto me da 0, se cancela. ¿Y esto cuánto me da? Menos 16mn más 10mn me va a dar menos 6mn. Ok, ahora bajo este 5n cuadrada que no se vio afectado. ¿Y qué es lo que pasa? ¿O en qué me fijo? Me fijo en ese primer término y en ese primer término. Los divido. Menos 6mn dividido 6m. ¿Y qué pasa? Menos entre más me da menos. Y 6 entre 6 me da 1. M entre m se cancelan, ¿no? Porque pues me va a dar m a la 1 menos 1. Eso me va a dar m a la 0. Y eso me va a dar 1. Y el 1 es el neutro multiplicativo, entonces no lo escribo. Entonces es como si se cancelaran. Entonces esto me va a dar menos 1n. Y esto lo puedo escribir como menos n, ¿no? Porque el 1 cuando es cociente tampoco se suele escribir. Entonces esto me da menos n. Este menos n lo multiplico por todo esto y lo paso de signo contrario. Menos n por 6m, ya vemos que me va a dar menos 6mn. Perdón por eso que parece trabalenguas, pero pues así es. Entonces lo paso de signo contrario, me va a dar más 6mn. ¿Ok? Luego, menos por menos me da más, pero como es de signo contrario lo paso como menos. 1 por 5 me da 5 y n por n me da n cuadrada. De nuevo, aquí pues menos 6mn más 6mn me da 0, más 5n cuadrada menos 5n cuadrada me da 0, entonces el residuo es 0. Y el cociente es esto. Y aquí me preguntaron por el cociente, entonces pongo pues que el resultado es 2m menos n. Y ya, ese es el resultado. Ahora les toca a ustedes hacer este ejercicio número 4, que déjenme ver por qué no me sale la barrita para checar. Bueno, ahí lo tienen. Es el ejercicio número 4. Les toca a ustedes hacerlo. Entonces, ahí está para que lo copien. Y no sé si se los asigno al Classroom, ustedes lo suben y ya lo reviso. O lo checamos regresando, ¿no? Pero bueno, ahí está.
Entonces voy a pasar al siguiente tema. Espero que todo haya quedado claro. Entonces vamos a pasar al tema de raíces y potencias. ¿Qué onda con raíces y potencias? Si se acuerdan, en aritmética también vieron pues todo ese rollo de raíces y potencias. Vieron las leyes de las raíces y las leyes de las potencias. Y de hecho, en la primera clase que tuvimos, les volví a hacer este comentario de las leyes de potencias. Y creo que resolvimos también unos ejercicios de leyes de potencias. Y lo más importante de todo, que en este caso, que no son los ejercicios, creo yo, en potencias, es las leyes. Que ya vimos la explicación de todas estas leyes, por lo menos no la demostración formal, pero sí una explicación intuitiva que les va a servir demasiado para no tener que memorizarse estas leyes y no comprenderlas y no andar ahí sufriendo en medio del examen porque no recuerdan qué pasaba cuando las potencias se dividían, o qué pasaba cuando las potencias se multiplicaban, o qué pasaba cuando tenían potencia a una potencia. Ya no van a sufrir tanto por eso si le pusieron atención y entendieron más o menos bien, bueno, si entendieron bien la explicación acerca de las leyes de las potencias. Entonces, de nuevo les hago la invitación que si no han visto o no le pusieron mucha atención a ese día o simplemente todavía no la agarran, vuelvan a ver el video de la explicación de las leyes de las potencias. Si no ven que todavía no la agarran, pues con mucho gusto lo volvemos a repasar en la siguiente clase, ¿no? Pero pues básicamente ya vimos las leyes de las potencias. Yo creo que la mayoría ya sabe más o menos, o ya lo domina más o menos. Entonces vamos a pasar a hacer ejercicios, ¿va? Pues ejercicios muy sencillos, la verdad, es un remix de lo que ya han estado viendo. El ejercicio número 1 me sale a a la quinta por a a la 4 dividido a la 7. ¿Qué pasa cuando tengo potencias que se están multiplicando? Pues se suman, ¿no? A la 5 más 4. 5 más 4 me da 9. Entonces esto me va a dar a la 9 dividido entre a la 7. ¿Y qué pasa cuando tengo potencias que se dividen? Pues se restan. Esto va a ser a la 9 menos 7. Y 9 menos 7, pues es 2, ¿no? Al cuadrado. Ese es mi resultado de mi primer ejercicio. Entonces, ya ven, es simplemente aplicar las leyes. Es más o menos sencillo. Bueno, es sencillo. Entonces, vamos con ese segundo ejercicio. Me dice raíz de x por raíz cúbica de x, todo esto elevado a la potencia 6. ¿Qué pasa? Aquí, pues, podemos aplicar una ley que pues me habla de que esta potencia se reparta acá y se reparta acá, que es esta ley, la número 6, ¿no? Que si tengo varias cosas que se están multiplicando y tengo una potencia que está afectando a toda esta multiplicación, la potencia se reparte, o más bien es la propiedad... ay, se me fue el nombre. Ya les había hecho ese comentario, por ejemplo, cuando tenemos una multiplicación que está afectando a varias sumas, pero ahorita se me fue el nombre. El chiste es que se reparte esta potencia acá y acá, así como se reparte la multiplicación en la suma. Pero bueno, entonces reparto esta potencia acá y acá y me queda raíz de x a la sexta y raíz cúbica de x a la sexta. Luego, vimos otra ley que me hablaba o me relacionaba las raíces con las potencias. Vimos que la raíz de algo la puedo expresar de forma exponencial. ¿Cómo? Como aquí me sale en la ley número 11. Si tengo raíz de a a la n, raíz con el índice m, ¿qué pasa? La puedo expresar de forma exponencial de esta manera. ¿Cómo? Con el numerador, con una potencia fraccionaria donde el numerador va a ser mi potencia que está dentro de mi radical, de mi radicando, perdón, de lo que está dentro de la raíz, y mi denominador va a ser el índice de mi raíz. Entonces, el índice de esta raíz, ¿cuánto es? Es 2, porque pues el índice de la raíz cuadrada no se suele escribir. Entonces, esto es 2. ¿Y cuál es la potencia que está aquí? Es 1. Aquí también tengo potencia 1. Entonces, si aplico esta ley, esta raíz de x me queda como x elevada a la 1 medio. Raíz de x y x elevada a la 1 medio son exactamente lo mismo.
Simplemente estoy representando la raíz en su forma exponencial. También luego tengo raíz cúbica de x, lo puedo expresar como x elevada a la 1/3, que son exactamente lo mismo. Luego aplico mi ley de potencia de una potencia. ¿Qué pasa cuando tengo esta cosa que está siendo afectada por esta potencia? Pues las potencias se multiplican. Aquí también, ¿qué pasa cuando tengo esto afectado por esa potencia? Las potencias se multiplican y no pasa por arte de magia. Luego, pues ya vimos la explicación, pero aquí está la ley número 5, ¿no? Entonces, tengo una multiplicación de 1/2 por 6, multiplicación de fracciones, esto me queda como 6 medios, y 1/3 por 6, 6 tercios, 6 medios me queda como resultado 3, y 6 tercios me da como resultado 2. X a la 3 por X a la 2 se suman y me da X a la 5, y ese es mi resultado del ejercicio número 2. El ejercicio número 3, de nuevo, tengo potencias que se multiplican, entonces sumo los exponentes, X a la m más n. Abajo tengo X a la 2n, que todavía no le he hecho nada aquí. ¿Qué pasa cuando tengo potencias que se dividen? Se restan, ¿no? Entonces este 2n va a pasar restando y me va a quedar x elevada a la m más n menos 2n. Todo esto afectado por la potencia m. ¿Qué pasa con potencia de una potencia? Se multiplican, ¿no? Pero antes, ¿qué pasa aquí con esta expresión algebraica? Hay términos semejantes. Tengo una base igual acá, afectada por el mismo exponente que es 1. Entonces, n menos 2n, ¿cuánto me da? Me va a dar como resultado menos n, porque eso es como si tuviera un 1. 1 menos 2 me da menos 1, ¿no? Y como estoy hablando de lo mismo de n, pues me va a dar menos n, ¿no? De nuevo, ese es tema que ya vimos en suma y resta de expresiones algebraicas, que vemos que pues tenemos que encontrar un término semejante, y los términos semejantes son misma base con el mismo exponente. ¿Qué pasa cuando encuentro términos semejantes? Pues simplemente agarro los coeficientes y los sumo. Ok, entonces esa expresión me va a dar m menos n. Y como estoy hablando de potencia de una potencia, esta m va a multiplicar a todo esto. Espero que me estén entendiendo. Entonces, repasando, m más n menos 2n me va a dar m menos n. ¿Va? Luego, como es potencia de una potencia, esta m va a multiplicar a todo esto que está acá. Entonces me va a dar como resultado m que multiplica a m menos n. ¿Ok? Y esto me va a dar igual a, pues m por m me da m cuadrada, y m por menos n me va a dar menos mn. Entonces el resultado de esto, de todo esto, pues es esto, x a la m cuadrada menos mn. ¿Ok? Vamos con el ejercicio número 4 que se me borró. No sé por qué, de repente pasa en el OneNote que se borran. Pero bueno, ahí se los pondré en las notas. Vamos a pasar con el ejercicio número 5, que me habla de 2a más b elevado a la 5 por 2a más b elevado a la menos 1 dividido 2a más b elevado a la 3. Aquí ese ejercicio puede parecer muy desafiante por el hecho de que tenemos muchos números y letras y lo que quieras, pero pues nos podemos dar cuenta de algo muy sencillo. ¿Qué es lo que está dentro de estos tres paréntesis? ¿De qué se pueden dar cuenta? Me puedo dar cuenta de que estoy hablando exactamente de la misma expresión. 2a más b, 2a más b, 2a más b. Esto elevado a la 5, esto elevado a la menos 1 y esto elevado a la 3. ¿Qué pasa cuando tengo mismas cosas elevadas a diferentes exponentes? Pues puedo aplicar leyes de los exponentes, ¿no? Hagan de cuenta que todo esto es mi base, ¿no? Y también que todo esto es mi base y está afectado por ese exponente. Como tengo las mismas bases, las mismas cosas que están encerrados en esos paréntesis verdes, son exactamente lo mismo y se están multiplicando, puedo aplicar mi ley de exponentes que me habla de qué pasa cuando se multiplican, se suman. Entonces, todo esto elevado a la 5 menos 1, ¿va? Luego, pues aquí todavía se conserva eso que está abajo. 5 menos 1 pues me da 4, ¿no? Eso es igual a 4, que está acá.
Pero bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando tengo potencias que se dividen? Pues se restan, ¿no? 2a más b elevado a la 4 menos 3. Y esto me da como resultado 1. Y 2a más b a la 1, cualquier cosa elevada a la 1, te va a dar como resultado la misma cosa. A la 1 es igual a, ¿no? Entonces 2a más b a la 1 va a ser igual a 2a más b. Y ese es mi resultado. Ok, chicos, entonces aquí tengo unos cuantos ejercicios para ustedes. Se los estaré dejando igual en el Classroom. Son ejercicios de este tema de raíces y potencias. Que bueno, ya vieron que no son nada difíciles, son simplemente aplicar las leyes y ya. Entonces aquí se los dejaré. Son 6, 7 ejercicios para que vayan practicando. Y pues si tienen duda en alguno, me dicen y lo resolvemos. O sea, se los voy a dejar por el Classroom y me dicen ahí un mensaje: oye, no le entendía el número 5, no le entendía el número 6, no le entendía el número 7. Y lo repasamos, ¿no? Entonces vamos a pasar con el siguiente tema, que es simplificación de radicales.